En el vasto telar del universo, existe una verdad fundamental, que yace en la esencia misma de nuestra realidad. ¿Te has preguntado alguna vez si los límites del tiempo son más que una ilusión, si la creación de tus deseos está tejida en la trama cuántica del todo ya es? Hoy, emprendemos un viaje extraordinario, más allá de las fronteras convencionales de la percepción, para explorar las profundidades del ser y descubrir la magia que reside en la sintonía con una verdad cósmica. Prepárate para adentrarte en un reino, donde cada pensamiento es una semilla, cada emoción una vibración, y donde la manifestación consciente no solo transforma vidas individuales, sino que también abre las puertas a una co-creación armoniosa. Este no es un viaje común, es una inmersión en la esencia misma de la existencia. Bienvenidos a un episodio único, donde las palabras se convierten en portales y la verdad del todo ya se revela en su esplendor. Comencemos. Imagina el universo como un vasto océano de posibilidades infinitas, donde cada pensamiento, cada emoción, cada deseo, es como una onda que se propaga en esta inmensidad. Ahora, piensa en ti mismo como un navegante, capaz de dirigir conscientemente el curso de esas ondas para llegar a las orillas de tus sueños. Este concepto es la esencia del todo ya es. En la base de esta filosofía está la premisa de que el tiempo, tal como lo percibimos, no es más que una ilusión. Pasado, presente y futuro coexisten en un eterno presente. Cada posibilidad, cada evento, ya existe en algún rincón de esta realidad cósmica. Es comprensible que esta idea pueda resultar desafiante al principio. Nuestra mente tiende a aferrarse a la linealidad del tiempo, pero la verdad es que el pasado no es un recuerdo y el futuro no es una expectativa lejana. Ambos son parte integral de este vasto ahora. Ahora, al hablar de todo ya es, no nos referimos a sentarse pasivamente y esperar que las cosas sucedan por sí solas. Al contrario, se trata de asumir un papel activo en la co-creación de tu realidad. Eres un participante consciente en este baile eterno de posibilidades. Cada pensamiento que emites, cada vibración que emana de tu ser, se convierte en una semilla en el jardín de la existencia. Estas semillas no esperan en un futuro distante para germinar, están brotando continuamente, influyendo en la realidad que experimentas en cada momento. Entender este principio es como descubrir la llave maestra que abre las puertas de la creación deliberada. Ya no estás limitado por las cadenas del tiempo lineal. En este vasto océano de posibilidades, eres el capitán de tu destino, navegando hacia las islas de tus sueños. A medida que exploramos juntos la profundidad de esta filosofía, te invito a dejar atrás las limitaciones conceptuales que podrían estar nublando tu comprensión. No estamos tratando de comprenderlo con la mente lógica y lineal, sino de sentirlo con la intuición y la conexión espiritual. Imagina que cada deseo que albergas, cada meta que persigues, ya existe en un plano de realidad. Puedes visualizarlo como un holograma, una imagen perfecta y completa de lo que deseas. Tu tarea no es tanto crear esa realidad, sino alinear tu conciencia con ella. A medida que exploramos esta filosofía juntos, te invito a liberarte de las limitaciones del tiempo y a sumergirte en la idea de que cada momento es un crisol de infinitas posibilidades. Este es el terreno fértil, donde plantamos las semillas de nuestros pensamientos y emociones, sabiendo que el todo ya está en constante danza con nuestras intenciones. Entender la filosofía del todo ya implica adentrarse en el poder transformador de la conciencia. Imagina tu mente como un lienzo en blanco, esperando a ser impregnado con la rica paleta de tus pensamientos y emociones. Cada uno de estos elementos es una pincelada que contribuye a la obra maestra de tu realidad. A menudo, nos encontramos atrapados en la rutina diaria, sin tomar plena conciencia de la trascendental tarea de ser conscientes. Sin embargo, en el contexto del todo ya la conciencia se convierte en la herramienta más preciada para dar forma a nuestra realidad.
Piensa en tus pensamientos como semillas que plantas en el jardín de tu mente. Cada uno de ellos tiene el potencial de florecer y dar frutos. Al sumergirnos en la conciencia plena, nos convertimos en jardineros conscientes, seleccionando cuidadosamente las semillas que queremos cultivar en nuestra realidad. La conciencia no se trata solo de estar despierto y alerta en el momento presente, aunque eso es crucial. Va más allá, abarcando la capacidad de dirigir deliberadamente nuestra atención hacia aquello que deseamos experimentar en la vida. Es un acto de creación constante, donde cada pensamiento es una contribución activa al flujo eterno de posibilidades. Cuando comprendemos que el pasado, presente y futuro, coexisten en este eterno presente, la conciencia se convierte en nuestro faro guía. Nos ayuda a sintonizar nuestra frecuencia con las realidades que deseamos experimentar. Es como ajustar una radio para sintonizar la estación que queremos escuchar. Es fácil perderse en los laberintos de la mente, pero la conciencia nos proporciona la brújula para navegar por esos territorios internos. Cada elección consciente de pensamiento y emoción es como ajustar la dirección de nuestro barco en este vasto océano de posibilidades. La clave está en reconocer que no somos simples observadores pasivos de la realidad, sino participantes activos en su creación. La conciencia nos otorga el don de la responsabilidad consciente, la capacidad de ser los arquitectos de nuestra propia experiencia. En este viaje, te invito a explorar tu propia conciencia de manera más profunda. Observa tus pensamientos y emociones como si fueran las herramientas con las que esculpes la realidad que te rodea. A medida que profundizamos en este concepto, verás cómo tu conciencia se convierte en la llave que abre las puertas a los reinos de tus deseos más profundos. Ahora que hemos explorado la filosofía del todo ya es y comprendido el papel fundamental de la conciencia en la creación de nuestra realidad, es el momento de abordar un aspecto crucial, nuestras creencias limitantes. Imagina tus creencias como las gafas a través de las cuales percibes el mundo. A veces, estas gafas están tan arraigadas en nuestra mente que filtramos la realidad según las limitaciones que imponen. Es como si lleváramos un filtro que distorsiona la imagen completa de lo que realmente es posible. Las creencias limitantes son como muros invisibles que construimos alrededor de nosotros, impidiéndonos ver más allá de ciertos límites autoimpuestos. Es esencial reconocer que estas barreras son creadas por nosotros mismos y, por lo tanto, tienen el poder de ser desmanteladas. En el contexto del todo ya es, las creencias limitantes actúan como una interferencia en la transmisión clara de nuestras intenciones. Si creemos profundamente que algo es imposible o inalcanzable, creamos una realidad en la que esas limitaciones son reales. Es hora de cuestionar esas creencias arraigadas. ¿Son realmente verdaderas, o son construcciones mentales que nos han sido impuestas por experiencias pasadas o influencias externas? La verdad es que, en este vasto océano de posibilidades, las limitaciones son solo ilusiones que podemos superar. El primer paso para desbloquear estas creencias limitantes es la autoconciencia. Observa tus pensamientos y detecta patrones recurrentes que te dicen que algo no es posible para ti. Estas son las áreas donde tus creencias limitantes están operando. Luego, desafía esas creencias. Cuestiona su validez y examina si realmente sirven a tu crecimiento y felicidad. A menudo, descubrirás que estas creencias tienen raíces en el miedo o la falta de autoestima, y al confrontarlas, puedes liberarte de su control. Al desmantelar estas barreras autoimpuestas, te abres a un flujo más claro de posibilidades. Recuerda, en el vasto paisaje del todo ya es, no hay límites predefinidos. Eres tú quien elige qué posibilidades aceptar y cuáles descartar. Este proceso de desbloqueo no se trata solo de cambiar tus pensamientos conscientes, sino de llegar a las capas más profundas de tu ser y transformar las creencias arraigadas en tu subconsciente. A medida que te liberas de estas limitaciones,
te vuelves más receptivo a las infinitas oportunidades que el todo ya es tiene para ofrecer. Ahora que hemos desentrañado la influencia de nuestras creencias limitantes en la creación de nuestra realidad, es el momento de profundizar en la importancia de alinear nuestras creencias con la verdad fundamental de que todo ya es. Imagina la realidad como una partitura cósmica, una melodía eterna que fluye a través del universo. Cada nota, cada vibración, ya existe en esta sinfonía universal. Tú eres la persona capaz de sintonizar tu propia frecuencia con esta magnífica composición. Alinear tus creencias con la verdad fundamental del todo ya es implica reconocer que, en el nivel cuántico, todo lo que deseas ya está presente. Es como ajustar tu radio interno para sintonizar la estación que emite la frecuencia de tus deseos más profundos. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitas hacer algo para que tus deseos se manifiesten. Sin embargo, la verdad es que no se trata tanto de hacer como de ser. Ser consciente de que ya posees todo lo que buscas te coloca en la sintonía correcta para permitir que esas experiencias entren en tu realidad. Imagina que tus deseos son como estrellas en el firmamento, brillando constantemente. No necesitas crear esas estrellas, ya están allí. Tu papel es reconocer su presencia, apreciar su brillo y permitir que iluminen tu camino. A veces, podemos sentirnos desconectados de esta verdad fundamental debido a las distracciones y desafíos diarios. En esos momentos, es esencial recordar que la realidad es más que lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Existe una capa invisible de posibilidades que aguarda ser explorada. La meditación y la reflexión consciente son herramientas poderosas para sintonizar con esta verdad fundamental. Al sumergirte en la quietud de tu ser, puedes sentir la presencia de esa realidad cuántica, donde todo ya existe. Es un recordatorio de que eres parte integral de esta danza eterna de la creación. Recuerda, alinear tus creencias con el todo ya es no significa ignorar la realidad presente, sino reconocer que hay más de lo que los ojos pueden ver. Es expandir tu conciencia, para abrazar la totalidad de las posibilidades que existen en cada momento. En la siguiente entrega, exploraremos cómo la práctica constante de esta sintonía con la verdad fundamental puede transformar radicalmente tu experiencia de la realidad. Ahora que hemos explorado la importancia de alinear nuestras creencias con la verdad fundamental del todo ya es el momento de sumergirnos en la práctica continua de esta sintonía transformadora. Imagina esta práctica como un entrenamiento para tus sentidos internos, una disciplina diaria que te ayuda a afinar la frecuencia de tu conciencia. Al igual que cualquier habilidad que se desarrolla con la práctica constante, la sintonía con el todo ya se convierte en una segunda naturaleza a medida que integras esta verdad fundamental en tu vida diaria. La meditación se revela como una herramienta invaluable en este proceso. En el silencio de la meditación, puedes experimentar la presencia palpable de la realidad cuántica, donde todo ya existe. Es en estos momentos de quietud que te conectas con la esencia misma de tu ser, y permites que la verdad fundamental resuene en tu ser. Durante tu práctica, puedes visualizar tus deseos como realidades tangibles, sentir su presencia como si ya estuvieran aquí. Esta no es una fantasía, es un recordatorio activo de que, en el vasto océano de posibilidades, esos deseos ya son parte de la sinfonía cósmica. La repetición consciente de esta práctica fortalece tu conexión con la verdad del todo ya es. A medida que integras esta sintonía en tu día a día, comienzas a notar cambios en tu percepción y en la forma en que te relacionas con el mundo que te rodea. Es posible que empieces a experimentar sincronicidades, eventos aparentemente casuales que se alinean perfectamente con tus intenciones. Estos son signos de que estás sintonizando con la frecuencia correcta, atrayendo hacia ti las experiencias que reflejan tus deseos más profundos. La práctica continua también te ayuda a superar los desafíos y dudas que puedan surgir en el camino. La consistencia en recordar que todo ya te fortalecerá ante las adversidades,
permitiéndote mantener una perspectiva centrada en la verdad fundamental. Recuerda, no se trata solo de visualizar o afirmar tus deseos, sino de vivir desde la certeza de que ya son tuyos en algún nivel de la existencia. Esta certeza actúa como un imán, atrayendo hacia ti las experiencias y oportunidades que están en alineación con tus intenciones. Ahora que hemos establecido la base de la práctica continua de sintonía con la verdad del todo ya es el momento de explorar cómo esta disciplina transforma no solo tu percepción, sino también tu capacidad para materializar tus deseos. Imagina tus deseos como semillas plantadas en el suelo fértil de la realidad cuántica. La sintonía constante con el todo ya actúa como el agua que nutre esas semillas, permitiéndoles germinar y florecer en tu vida. Pero, ¿cómo puedes llevar esos deseos del plano abstracto al tangible? Primero, es crucial mantenerte enfocado en el sentimiento de gratitud y certeza. Siente como si ya hubieras recibido lo que deseas. Esta no es una simple afirmación, sino una conexión emocional con la verdad de que todo ya es tuyo. La gratitud crea un estado vibratorio, que atrae más de aquello por lo que te sientes agradecido. La coherencia entre tus pensamientos, emociones y acciones es esencial. Actuar como si tus deseos ya fueran una realidad concreta, refuerza la sintonía con el todo ya es. Esto no implica negar la realidad presente, sino vivir desde la certeza interna de que la realidad deseada está en proceso de manifestación. Visualiza tus metas con detalle y claridad. La mente es poderosa, y la visualización crea una conexión directa con la realidad cuántica. Al imaginar claramente tus deseos, estás emitiendo una señal al universo, que resuena con la verdad del todo ya atrayendo esas experiencias hacia ti. Sé receptivo a las señales y oportunidades que se presentan en tu camino. La sintonía con el todo ya agudiza tu intuición, y te guía hacia acciones que están alineadas con tus deseos. Estar atento a estas señales te permite participar activamente en la manifestación de tus sueños. Es fundamental dejar de lado la impaciencia y confiar en el proceso. La realidad cuántica no sigue las restricciones del tiempo lineal, y tus deseos pueden manifestarse en formas que no esperas. Mantén la fe y la certeza, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Al integrar estos principios en tu vida diaria, experimentarás cómo tus deseos comienzan a materializarse. No es magia, es la consecuencia natural de alinear tu conciencia con la verdad fundamental de que todo ya es. Ahora que hemos explorado cómo la sintonía con el todo ya puede materializar tus deseos a nivel personal, es el momento de ampliar nuestra perspectiva y comprender cómo esta práctica puede influir en la manifestación colectiva. Imagina que cada uno de nosotros es como una nota única en la sinfonía del universo. Nuestras energías individuales se entrelazan y se combinan para formar una composición cósmica. Al practicar la sintonía con el todo ya no solo transformas tu propia realidad, sino que también contribuyes a la armonía colectiva. La realidad cuántica no opera en compartimentos estancos, está interconectada. Cuando sintonizas con la verdad fundamental, emites una frecuencia que resuena en la red cósmica. Esta vibración armoniosa no solo afecta tu propia vida, sino que también tiene un impacto en el tejido mismo de la realidad compartida. Imagina que tus pensamientos positivos y tus emociones elevadas actúan como ondas expansivas, tocando las vidas de aquellos a tu alrededor. La sintonía con el todo ya no solo te beneficia, sino que crea un flujo de energía positiva que puede influir en las experiencias de quienes te rodean. La práctica colectiva de la sintonía puede generar cambios significativos en la sociedad. A medida que más individuos se sumergen en la verdad del todo ya se crea una resonancia colectiva que eleva la conciencia global. Este cambio en la conciencia colectiva puede catalizar transformaciones en las estructuras sociales, fomentando la compasión, la colaboración y el bienestar general. La historia está llena de ejemplos donde movimientos colectivos han generado cambios significativos en la realidad compartida.
Desde avances sociales hasta descubrimientos científicos, la sintonía con una verdad fundamental ha sido el motor detrás de muchas transformaciones. La práctica de la sintonía colectiva con el todo ya es, también puede manifestarse en formas más tangibles, como proyectos colaborativos y esfuerzos comunitarios. Cuando varios individuos se unen en la sintonía de la verdad fundamental, se generan sinergias que pueden impulsar iniciativas significativas y positivas. Al explorar cómo la sintonía con el todo ya es, puede influir en la manifestación colectiva, nos adentramos en la posibilidad de forjar un futuro armonioso, a través de la co-creación consciente. Imagina un mundo, en el que la mayoría de las personas practican la sintonía con la verdad fundamental. En este escenario, la conciencia colectiva se elevaría a un nivel en el que la compasión, la abundancia y la colaboración serían los pilares fundamentales de la sociedad. Este no es un sueño utópico, sino una posibilidad real a medida que más individuos se sumergen en la práctica consciente. La sintonía colectiva con el todo ya es, tiene el potencial de transformar no solo las experiencias individuales, sino también las estructuras sociales. Imagina comunidades donde la cooperación reemplace la competencia, donde la comprensión reemplace el juicio y donde la abundancia sea compartida de manera equitativa. Este cambio en la conciencia colectiva puede tener impactos significativos en la toma de decisiones a nivel global. Gobiernos, instituciones y organizaciones podrían orientarse hacia la co-creación de soluciones que beneficien a la humanidad en su conjunto, en lugar de centrarse en intereses individuales o sectarios. La sintonía colectiva también puede impulsar avances científicos y tecnológicos que beneficien a la sociedad en su conjunto. La colaboración y el intercambio de conocimientos podrían florecer, acelerando el progreso y abriendo nuevas posibilidades para abordar desafíos globales. Además, esta práctica colectiva podría dar lugar a cambios fundamentales en la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno y los recursos naturales. Una mayor conciencia de la interconexión de todas las cosas podría llevar a enfoques más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. En última instancia, la co-creación consciente a través de la sintonía con el todo ya es, podría establecer las bases para un futuro en el que la armonía, la compasión y la prosperidad sean la norma. Este futuro no está destinado a ser una utopía inalcanzable, sino una realidad alcanzable a medida que más individuos adoptan esta verdad fundamental. En este viaje hacia la manifestación consciente, has explorado las profundidades de la filosofía del todo ya es, has comprendido la importancia de la conciencia y has experimentado la transformación personal y colectiva que esta práctica puede desencadenar. Ahora, te invito a llevar estos principios a tu vida diaria. Practica la sintonía con el todo ya es de manera continua, crea la realidad que deseas experimentar y contribuye a la co-creación de un mundo más armonioso. Recuerda, eres un participante activo en la danza eterna de posibilidades, y cada elección consciente que haces deja una huella en la sinfonía cósmica. Si este tema resonó contigo, si encontraste chispa en las palabras que resonaron en lo más profundo de tu ser, te invitamos a ser parte activa de esta experiencia. Tus pensamientos son como estrellas que iluminan nuestro camino, y nos encantaría conocer tu perspectiva. Déjanos tus comentarios en la caja designada, comparte tus reflexiones y experiencias. Tu contribución no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también crea un espacio para la conexión y el intercambio de ideas. Si te sentiste identificado con este tema, si encontraste inspiración en estas palabras, no dudes en darle like. Tu gesto no solo nos llena de gratitud, sino que también impulsa esta conversación a llegar a más personas que podrían necesitarla. Y, por supuesto, la magia no tiene límites cuando se comparte. ¿Conoces a alguien que pueda encontrar significado en este viaje? Comparte este video con aquellos que creas que podrían necesitar esta perspectiva única. Juntos, construimos puentes de comprensión, elevamos la conciencia y co-creamos un espacio donde la verdad del todo ya es resuene en cada rincón.
Agradecemos tu participación y estamos emocionados por el viaje que estamos construyendo juntos. Hasta nuestro próximo encuentro en este camino fascinante hacia la manifestación consciente.